El género de terror goza en la actualidad de una enorme popularidad, no solo en los cines, sino también en otras áreas. En esta oportunidad vamos a sumergirnos en el cine más bastardeado. Vamos a ver cuáles pueden ser las 5 mejores películas de terror de 1935, en una época en la que todavía no estaban delimitadas las fronteras del género. De hecho, ni siquiera había teorías sobre la división de géneros. Sin embargo, vamos a jugar a seleccionar a aquellas que más se ajustan a los criterios que determinan al terror. Ok, la primera película que menciono no es memorable. Lo cierto es que no se estrenaban muchas películas dentro del género, probablemente porque para 1935 las temáticas y los estilos comenzaban a repetirse a sí mismos. El Cuervo, a pesar de su título, no está basado literalmente en el célebre poema de Poe, aunque este atraviesa su narración a cuentagotas. El estilo es definitivamente caligaresco, es decir, centrado en la figura de un científico loco, interpretado por el magnético pero excesivamente teatral Bela Lugosi. Sin embargo, la adición de Boris Karloff como un hombre desesperado sujeto a un experimento que lo recluye, agrega interés y convierte al film en una historia no tan estática como parecía al principio. Insisto, no es memorable, pero explora con suficiencia temas potentes como el narcisismo y la megalomanía y nos brinda un entretenido espectáculo. Con una trama típica de los seriales de principios del siglo y basada en la novela Las manos de Orlac de Maurice Renard, esta película es un temprano ejemplo de lo que llamamos body horror, sin la violencia gráfica a la que estamos habituados hoy. Un famoso pianista pierde sus manos en un accidente de tren y un reputado cirujano, obsesionado con la esposa de aquel, reemplaza sus miembros maltrechos por los de un asesino recién guillotinado que lanzaba cuchillas. Exagerada en su argumento y con algunas situaciones poco plausibles, Las manos de Orlac cuenta con la soberbia interpretación de Peter Lorre como el cirujano, quien alimenta a su personaje con las cantidades exactas de lo macabro, el trauma psicológico y la desesperación. Sin dudas, ha inspirado a algún que otro villano del cine de aventuras. El preciso manejo de la tensión nos permite disfrutar entonces de una buena dosis del horror clásico de entreguerras, cuando todavía se podía mirar a la ciencia con cierta ingenuidad. Con varias versiones anteriores del mismo relato, incluyendo una perteneciente al período expresionista alemán, El estudiante de Praga brilla por sí misma merced a una fotografía excelente y a un manejo de los tiempos narrativos más que sólido. El director aprovecha el sombrío argumento para contar su historia mediante el uso de luces y sombras y actuaciones que contrastan la tranquilidad y los momentos festivos con el nerviosismo de su protagonista. El relato retoma al Fausto de Goethe y cuenta la historia de un joven estudiante que hace un pacto con un hombre misterioso para obtener suerte, mucha suerte en el juego y en el amor, pero perdiendo gradualmente su identidad, distanciándose cada vez más de su esencia como ser humano y siendo atormentado por su doble. Una remake que se sostiene a pesar del paso del tiempo. En otra historia que involucra doppelgangers, El Cuarto Negro narra un relato de herencias y del paso del tiempo, con un puntazo a favor, que es tener a Boris Karloff en el papel doble protagónico de dos gemelos. Aunque metido de lleno en el uso de los recursos actorales propios del género, Karloff se luce en un papel que lo aleja de la monstruosidad física para colocarlo en la piel de un monstruo psicológico y despiadado al nivel de los mejores villanos de la época. A pesar de no contar con los mejores decorados, las sólidas performances sostienen a esta película como una de las mejores muestras del terror casi teatral de la época, incluyendo algunas alusiones al despotismo que se comenzaba a notar en aquellos años en ciertos países de Occidente. Una para ver apreciando su consistente narrativa. Aunque ya hablé de esta película en otro video, merece el primer lugar ya que logró sobreponerse a una serie de películas, las de la Universal, que parecían haber agotado su originalidad. Whale tiene la audacia de mostrar un relato dentro de otro, de quitarle un poco de bestialidad a la bestia y de otorgar un tono cómico sin faltarle el respeto a la novela de Shelley. El resultado es una película memorable, autorreferencial, que homenajea a sus antecesoras, subvierte los estereotipos del género y que presenta, por supuesto, al mejor personaje femenino de la primera etapa del cine de terror.
Su mirada sobre la homosexualidad en el relato también le han ganado adeptos, y La novia de Frankenstein es hoy una referencia innegable para hablar del legado de las primeras películas de monstruos. Y así termina este video, nos encontramos por supuesto en el siguiente top.